A raíz del tema de Hablando Huevadas, del podcast de humor, el del podcast satírico de humor popular, que tiene un gran resultado porque son 4 millones, casi 5 millones de suscriptores que tienen en YouTube. Los tipos son millonarios. Muchos artistas se han posicionado en torno a ese contenido, en torno a ese tipo de contenido y en torno al trato que tienen los dos partícipes de Hablando Huevadas en torno a la gente que los sigue. Y de hecho, hay gente que los justifica, hay gente que dice que sí, pues, que cuando tú estás muy apurado, tienes que llegar a un lugar y viene un fan y el fan te saluda y a toda costa quiere tu atención, pues es incómodo que le des esa atención porque también representa de alguna manera una falta de empatía, una falta de entendimiento de las necesidades de la otra persona, aun cuando esta persona es un artista, una persona conocida, alguien que es básicamente un influencer, un periodista, incluso un político carismático, un futbolista, etc. Alguien que está en el ojo público, pero que tiene, digamos, el cariño de un fandom, de un grupo muy específico, de gente que los sigue a todas partes. Entonces hay gente que dice, sí, es válido que eventualmente te pueda fastidiar una situación. Digo, es válido, o sea, la gente no amanece del mismo humor todo el tiempo. A veces alguien puede amanecer un poco desanimado, un poco más abatido, o tienes una necesidad o ha ocurrido algo que evita que seas como normalmente apareces ante los medios de comunicación, ante las cámaras. Hay otro grupo de gente que se ha posicionado en otra vereda, ¿no? Y ha mencionado que no, que cuando tú estás en medios de comunicación y sobre todo cuando eres un influencer, cuando tienes un canal de YouTube, cuando tienes una cuenta de Instagram o cuando estás en TikTok, tu relación con la gente es incluso más dinámica, porque mientras más te vea tu público, tu canal va creciendo, monetizas más, te va mucho mejor. Incluso es más directo que cuando eres solamente un actor o cuando, qué sé yo, eres un futbolista, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando eres un futbolista te paga el club. Pero cuando tú estás en medios digitales, la relación con tu comunidad es bastante más amplia, más dinámica, más fluida. Mientras ellos te ofrezcan más visualización, tu canal sube, monetizas más y vas haciendo crecer tu audiencia. Entonces se ha desatado una tácita y a veces directa confrontación entre estos dos bandos. Ese es el primer, digamos, algo que recién se está viendo en estos días en torno al tema de Hablando Huevadas. Y es algo que voy a mostrarles ahora, por ejemplo, que ocurre con Farfán. Lo de Farfán no es tanto situarse en una vereda distinta. Es un poquito más sinuoso, en la medida de que ellos no quieren entrar en el debate, en la crítica directa de la gente de Hablando Huevadas, pero tampoco quiere verse en la misma posición. A mi modo de ver, el humor que utiliza Jefferson y su otro partner, que no me acuerdo cómo se llama, la verdad, es básicamente el mismo. La diferencia son los temas. La gente Hablando Huevadas puede hablar precisamente de cualquier cosa. Y en el caso de Jefferson, Farfán y su compañero hablan de fútbol, de anécdotas futbolísticas, de recuerdos futbolísticos, y la mayoría de sus invitados son futbolistas o exfutbolistas. Y lo atractivo de la conversación que ellos tienen es que precisamente narran recuerdos o describen las entretelas de situaciones que nosotros conocemos en general, pero que no conocemos detrás de bastidores, detrás de las bambalinas propias de un evento deportivo. Entonces,
acá vamos a ver una conversación que tiene precisamente Verónica Linares, quien también le está sacando el jugo al tema, porque obviamente su podcast también se vuelve más conocido y ella también puede usufructuar de la situación, cosa que es absolutamente válido, por cierto. Y Farfán lo que ha dicho es que, bueno, ellos no están al nivel, ¿no? No están al nivel de la gente hablando huevadas en términos de arrastre, de cantidad de gente que los sigue, pero, digamos, no niegan que les gustaría llegar a ese nivel. Ojo, dicen que su chacota, ¿no?, es distinta. Yo no la veo muy distinta, la verdad yo no sé qué dirán ustedes, pero yo no la veo muy distinta y luego les voy a hacer un comentario en torno a lo que yo considero que son las diferencias de contenido, que yo ya lo he adelantado un poquito antes, pero que siempre es interesante poder analizar el tipo de contenido que nosotros consumimos, básicamente. No, todos somos diferentes. Ellos ya tienen un público, obviamente, ellos ya tienen su... No somos distintas chacotas. Recién estamos empezando, nosotros somos Galaxia. Galaxia, pero reciente. Porque ustedes solamente están enfocados por ahora al tema futbolero, a los futbolistas. Claro. Más adelante quizás, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Pero obviamente, respetando rangos, ellos están ya en el satélite, pero arriba, ¿no? Como dice Lely Shaw, hay niveles. Hay niveles, sí, ellos están en otros satélites. Pero somos competitivos. Pero ¿no? eso sí, cuidado, nosotros no es bulto, eso sí, tampoco nos menosprecien. Claro, lo que pasa es que hay una diferencia primero, hay varias diferencias. Tanto Jefferson Farfán, no sé a qué se dedica el otro chico, no sé cuál es su formación, si es que ha sido futbolista o es actor o es cómico. Pero por lo pronto, en el caso de Jefferson es un exfutbolista que tiene capacidad de comunicar. O sea, le brota de manera natural, pero no es actuado, él no ha aprendido. O sea, lo suyo es espontáneo, a diferencia de los otros que de todas maneras ponen en práctica ciertas técnicas de improvisación, de stand-up comedy y cosas de este tipo. Además, obviamente, de su cuota personal y espontánea. Desde ese punto de vista, claro, son diferentes, pero el tipo de humor, el tipo de chacota, a pesar de que Farfán diga otra cosa, yo la veo igual. O sea, es la cosa criolla, medio chicha, de la calle, el humor a veces simple, que sin embargo le gusta a la gente, o sea, a mucha gente le gusta esto. ¿Dónde tiene su origen? Yo creo que tiene su origen en los cómicos ambulantes hacia finales de la década de los 80. Porque como les decía yo en el anterior video, si ustedes miran, acá voy a hacer un pequeño alto, si ustedes miran los capítulos antiguos de Risas y Salsa, los antiguos, no los mando a la década de los 70, que están todos en YouTube. No los mando a la década de los 70 o a los 60. Los mando solamente a los 80. Si bien es cierto, Risas y Salsa tenía un estilo pícaro, de barrio, de pueblo, era distinto. Era, dentro de todo, mantenía formas, mantenía la educación. Sí es cierto que siempre había alguien que era muy vivo, muy pendejo, y alguien que era muy tonto. Pero a veces ese tonto, o que aparentaba ser tonto, le ganaba al que era muy pendejo, era muy cunda, muy vivo. Y en eso se basaba un poco la comedia, el sketch. O sea, podía venir alguien estamos hablando de finales de los 80, ojo. Venía alguien del Ande, ¿no? Y se supone que precisamente por las migraciones que hubo en el pasado, era gente más inocente comparada con la gente de la ciudad. Se les retrataba en la comedia como gente más tonta, más sencilla, más humilde. Y luego en algún momento este personaje revertía la situación, un poquito como hacía Tulio Loza, ¿no? Con Nemesio Chupaca Porongo, antiguo personaje. Y revertía la situación y a veces le ganaba al que era el vivo, al citadino, al que era el criollazo. Bueno, ese era el humor en esa época. De todas maneras se mantenían ciertas formas. Y también es cierto, hago memoria, que en aquella época en Risas y Salsa habían actores que hacían comedia. Es decir, eran actores que venían de
que tenían estudios actorales, que podían hacer drama, pero que devenían en comedia. O sea, podían utilizar sus conocimientos y su técnica en la comedia. No, ahora es distinto. Ahora es distinto porque también la dinámica social, el país, Lima específicamente ha cambiado. O sea, Lima antes era una ciudad más pequeña, ahora es una ciudad de prácticamente 11 millones de habitantes, con diferentes características sociales según distritos, porque la gente de San Juan de Lurigancho es un poco distinta, la gente de San Isidro es distinta, la gente de La Molina es distinta, la gente del sur, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Villa El Salvador es distinta. Entonces, sin embargo, hay dinámicas que son comunes. Entonces el humor ha ido cambiando y yo creo que ha prevalecido la parte chabacana. Y de eso se agarra, por ejemplo, Hablando Huevadas, y de eso también se agarra, hay que decirlo, el podcast de Jefferson Farfán, que lo he visto, y me parece divertido por momentos, me parece interesante por momentos, pero claro, no es un contenido que yo voy a disfrutar todo el rato. A veces hay cosas que me causan curiosidad, si es que hablan de un partido de fútbol, qué es lo que ocurrió en ese momento, o de una campaña de algún equipo, de la selección, en donde hay una serie de detalles que siempre generan curiosidad a la hora que tú quieres saber, ¿no? Las actitudes de diferentes futbolistas, pero sí llega un momento donde a mí particularmente me llega a hacer ruido el estilo. Ahora, hay gente que lo disfruta y por eso es que la gente de Hablando Huevadas tiene 4,8 millones de suscriptores. Jefferson Farfán ha incursionado en el mundo digital. Así continúa la nota. En su podcast Enfocados, junto a su gran amigo Roberto Guisasola, el carisma y estilo de ambos los ha logrado consolidar como una buena dupla que viene convirtiéndose en una de las favoritas del público pese al poco tiempo que tiene en el aire. Es así que muchos lo han comparado con la dupla Ricardo Mendoza y Jorge Luna, creadores de Hablando Huevadas, quienes también tienen un gran número de seguidores y sus shows presenciales siempre están abarrotados. Al respecto, el popular Foquita y compañero Guisasola fueron entrevistados por Verónica Linares para su canal de YouTube La Linares. Allí los presentadores recibieron algunas preguntas del público. Una de ellas fue respecto a la comparación con Luna y Mendoza. ¿Quiere ser como los Hablando Huevadas? Fue lo que leyó Linares a la dupla. De inmediato Farfán tomó distancia de sus ahora colegas. Expresó que si bien su programa también es divertido y chacotero, sabe perfectamente que recién está ganando su público o está ganando un público seguidor y respeta lo que Hablando Huevadas ha logrado a lo largo del tiempo. Claro, acá hay un punto bien interesante. Intuitivamente yo creo, más que analíticamente, Jefferson Farfán sabe que su público es el público de Hablando Huevadas, o por lo menos un gran porcentaje. Es decir, tú ponte a pensar. El público de Hablando Huevadas no necesariamente va a seguir a Jaime Bailey, aunque pueda hacerlo. Puede haber gente, un segmento, no creo que un gran segmento, puede haber un segmento pequeño, muy dinámico, muy tolerante a los extremos de la comedia, o sea que puede ir de aquí para acá con cierta flexibilidad, y que puede seguirlo a Jaime Bailey por un lado y le puede gustar el humor, el sentido del humor, la manera como relata él sus historias, cómo puede hacerlas gráficas solamente a través de la narración, porque básicamente su lenguaje audiovisual en su podcast o en su canal de YouTube es pobre. O sea, él solamente se sienta y te va describiendo una historia y tú de manera auditiva lo vas recreando en tu mente. Y se vale, obviamente, de su amplísima prosapia intelectual, que la deja evidente cada vez que él se sienta a narrar una historia. La gente de Hablando Huevadas no funciona de esa manera. Entonces puede haber un público que comparta los dos, pero yo creo que es muy limitado, muy pequeño ese segmento.
Sin embargo, el público que consume Hablando Huevadas sí puede ser básicamente, prácticamente el mismo público de Jefferson Farfán. Por tanto, no se va a pelear con ese público, no va a decir, no, los de Hablando Huevadas son unos tales por cuales, son muy vulgares, son muy alucinados, son tales y cuales, ¿no? Porque eso también supondría que podría haber incluso un enfrentamiento. Ahora, en otros países los enfrentamientos entre youtubers, ponte en España, o sea, ayuda a que levanten, ¿no?, los dos canales. Como estrategia para ganar subs, no estaría mal. Sin embargo, sí creo, y aquí yo digo, y Jefferson está un poco equivocado, en que él hace la diferencia solamente en torno a la cantidad de suscriptores. Pero yo creo que el contenido es muy similar. Solamente que, claro, lo de Jefferson ahorita está muy, muy abocado a lo que es fútbol, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con... A ver... Dice Jefferson que en algún momento uno nunca sabe, ¿no? Pero respetando rangos, ellos están en el satélite, pero arriba. Hay niveles, ellos están en otro satélite, o sea, están en otro nivel. Cuidado, lo de nosotros no es bulto, tampoco nos menosprecien. Podemos tumbar podcast, y aquí se ríen básicamente de la Linares, pero es que en realidad son públicos distintos, y en YouTube, primero que no creo que haya una competencia. O sea, cuando tú te consumes un producto, cuando tú te consumes un video, te puedes consumir el otro canal que hace básicamente lo mismo que tú. O sea, no hay ningún problema. No es como antaño un canal de televisión transmitía un programa y la competencia transmitía otro programa similar y ¿no?, peleaban por el rating. Ahora no funciona así. O sea, perfectamente puedes ver un video y luego puedes ver el otro video y está bien, y por eso es que hay colaboraciones también entre youtubers, porque se ayudan mutuamente y ayudan a que crezca más aún la audiencia. Así que no creo de que sea tumbar podcast. Por otro lado, el tema de la Linares, Verónica Linares no tiene el mismo público igual. No creo que maneje al 100% el mismo público que sigue a Jefferson Farfán, ¿no? Aunque, como les digo, siempre hay un segmento que es básicamente flexible. Ahora, en torno a este tema vuelve a saltar el debate, ¿no? Vuelve a saltar el debate. Porque hay mucha gente en los comentarios que dice, por eso es que estamos así, porque tenemos a gente que sigue a los de Hablando Huevadas y básicamente, en su gran mayoría, va a tener un comportamiento social y político determinado. Y eso se refleja luego, por ejemplo, en las elecciones. Y se escoge lo que se escoge. Lamentablemente, a ver, mucha gente, y esto también sí lo quería conversar con ustedes, mucha gente dice, por ejemplo, la televisión debería ser más cultural. Y los videos que están en YouTube de Marco Aurelio de Negri, por ejemplo, son bien cotizados. O sea, la gente admira y valora a Marco Aurelio de Negri, admira y valora a César Hildebrand. Yo no estoy 100% de acuerdo con muchas de las ideas que plantea César Hildebrand. Sin embargo, debo de reconocer que es probablemente de los periodistas peruanos el más cultivado de lejos. De lejos, es el que más lee. Ahora, su posición política es la que él tiene, ¿no? Y uno puede discrepar de esa posición política y puede discrepar de la manera como él plantea su visión del mundo. Pero definitivamente es el más leído, el más culto, el más instruido de todos los periodistas del Perú, diría de todos. Y de todos los que están en la tele, de hecho. Entonces tienes muy pocos intelectuales en la televisión. Intelectuales que al mismo tiempo sean periodistas o comunicadores. Pocos y ninguno.
Pero si tú revivieras a Marco Aurelio de Negri y lo pusieras en prime time, ¿la gente lo vería de verdad o se aburriría? Probablemente lo aguantaría un grupo reducido de gente, lo aguantaría unos minutos y después corta. Entonces, no podemos decir que los medios tengan que poner programas culturales porque probablemente la gente no los va a consumir. Ese es un punto. También tiene que haber un interés de la gente por cultivarse, por leer, por aprender, por conocer un poco más, por tratar de esforzarse en cultivarse. Es difícil, porque cuando tú estás también en un trabajo que te obliga a levantarte a las 5 de la mañana, 5 de la mañana, estar arriba, tomar tu transporte público, que son 1 hora, 1 hora y media para llegar al otro lado de Lima, meterte a un empleo que probablemente ni te guste, ni te paguen bien, y encima te traten mal, para que con ese estrés salgas del trabajo a las 7 de la noche, llegues a tu casa con toda la presión del trabajo, bueno, muchas ganas de meterte a algo demasiado complejo, probablemente no tengas. O a plantearte una serie de preguntas abstractas sobre la vida, probablemente no tengas. Entonces, es difícil, ¿no? No es frío, caliente, negro, blanco, no es tan así. Es un poco difícil de poder plantearlo de manera simple. Pero sí debería haber un esfuerzo de la gente por cultivarse. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que tú tienes en YouTube? Como yo les decía la otra vez. Tú tienes básicamente tres tipos de contenido en YouTube. 3 tipos de contenido. Tienes el contenido que te entretiene. Hablando huevadas y el programa de Jefferson, el podcast de Jefferson, te entretienen. El contenido que te enseña. Un tutorial, todo tipo de tutoriales, desde Excel a los canales de filosofía. Todo lo que de alguna manera, o todo el contenido que de alguna forma te va a enseñar algo nuevo, del que vas a aprender, del que te vas a nutrir, del que te vas a cultivar, es un contenido educativo. Y luego el contenido inspirador, aquel que, por ejemplo, un blog de una persona que se levanta a las 5 de la mañana a correr 10 kilómetros, ¿no? Y te enseña cómo mejorar tu técnica además. Entonces tú dices, qué chévere, me gustaría hacer lo mismo. Puedo hacerlo, también estoy en la misma capacidad y tal, Te inspira. Lógicamente, también te entretiene y tal. Lo ideal son los contenidos que te pueden dar las 3 cosas, ¿no? Lo ideal es eso, que te puede inspirar, te puede entretener, te puede educar, ¿no? Ahora, cada quien decide también cuál es el tipo de contenido que te metes a la mente. Eso es súper importante. Allí ya nada tiene que ver ni los canales de televisión, ni la currícula educativa del Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura. Allí ya es una chamba individual, ¿no? ¿Qué quiero saber? ¿Qué me gustaría aprender? ¿Cómo voy mejorando mi vida de manera individual? Entonces, lógicamente, allí es tu decisión. Si tú quieres alimentarte de contenido que no te va a educar, que te entretiene pero no te educa, es como comerte un Tortis o un Chisitos o un Doritos, que es rico a veces, pero que al final no te está alimentando directamente, ¿no? No te está alimentando, no te está nutriendo. Exactamente funciona en ese mundo de los intangibles, de los conocimientos, del entretenimiento, porque eso de alguna forma también moldea tu actitud hacia la vida y tu comportamiento. ¿Sabes lo que te digo? Eso es súper importante. Entonces, lógicamente, en esta guerra de los podcasts, que se ha puesto muy de moda hoy por hoy, la gente va a desarrollar
contenido que es simple o fácil de digerir, ¿no? Y lo de Hablando Huevadas es un humor simple, básicamente. Es un humor simple. No es un humor, como les decía en el otro video, no es un humor que sea realmente complejo. No es un humor que te hace pensar, no es un humor que te hace meditar en torno a determinados temas. Es junk food, básicamente, ¿no? Eso es lo que tenemos en torno a este tema. Y como les decía, muy al inicio, sí es cierto que hay gente que se está empezando a posicionar. Si no me equivoco, y eso lo quiero ver también, si no me equivoco, hay gente que ya se ha sentido, ¿cuál es la palabra? Insultada, tal vez, por el comentario que hizo la gente de Hablando Huevadas en torno a Diego Berti. Y era lo que yo les planteaba ayer. ¿Hasta qué punto tú te puedes dar licencias para jugar con algo? Claro, nosotros hablamos siempre de la libertad de expresión. Es algo que se dice y se repite toda la vida. Libertad de expresión, es decir, libertad de poder decir lo que te venga en gana. Sin embargo, yo creo que eso incluso, tal vez no a nivel legal, pero por lo menos a nivel moral, sí debería de tener un límite. Porque a veces se asalta, se insulta, se ataca, cosas que pueden dañar lo más sagrado en términos personales o en términos nacionales incluso. Entonces, en nombre de la libertad. Entonces yo creo que sí es cierto que hay que meditar sobre eso. A mí el tema de que ataquen o se burlen de Diego Berti de esa manera me ha parecido bastante ruin, bastante deplorable. Se pueden jugar con muchas cosas y yo no creo de que a la gente Hablando Huevadas, o tal vez sí, no sé, no los conozco, no creo que les guste que ataquen ataquen las cosas que para ellos son realmente sagradas e importantes, o a algún familiar suyo, con el solo hecho de hacer reír a un tercero, de la forma más fácil además, porque es un humor simplón. No creo que ese sea el caso de ellos, y tan no es el caso de ellos que uno de los de Hablando Huevadas limitó los comentarios en su perfil de Instagram, ¿no? Si él fuera tan abierto, de la misma manera, con la misma actitud con la que él se burla de otra gente, si él fuera igual de abierto como para recibir las críticas, no necesitaría limitar los comentarios en su espacio de Instagram. A eso voy. Entonces, claro, es lo ancho para yo hablar mal de los otros en tono de humor y lo angosto para los demás si se refieren a mí. Entonces, es un poquito incoherente. Es un poquito incoherente, por decirlo menos. Ojo al piojo. Muy bien. Déjenme sus comentarios para saber qué es lo que opinan en torno a este tema. Y ya saben, o sea, es lo que yo digo. Uno puede tocar temas que finalmente te sean beneficiosos. Uno puede comer todo. Esto es como la comida. El mejor símil es la comida. Tú puedes comer absolutamente todo lo que te dé la gana. Tú puedes almorzar Doritos, puedes desayunar chisitos, puedes cenar, ¿no? Cualquier otro tipo de comida basura. Y está bien, es tu libertad. Pero lógicamente luego vas a desarrollar algún problema cardíaco o vas a tener algún otro tipo de problema. Puedes desayunar ron si te da la gana. Y luego vas a tener un problema hepático dentro de unos años. O sea, eres libre de aplicar eso, pero ya depende de cada uno qué tipo de contenido vas a consumir, por ejemplo, en términos de diversión. Puedes divertirte perfectamente aprendiendo algo, conociendo algo, tratando de formarte.
sin que eso tenga que ser sinónimo de aburrimiento también, ¿no? Porque hay mucha gente que interpreta, por ejemplo, cosas muy complejas como aburridas. Entonces, eso, solamente quería comentarles ese tema en torno a lo de Hablando Huevadas. Que por cierto, Magali ha vuelto a hablar del tema y por lo menos ha reconocido que ellos son exitosos, ¿no? Por la cantidad de seguidores que tienen, por la cantidad de suscriptores que tienen y por el dinero que ya han hecho. Y ella ha tratado de hacer un símil con ella misma, diciendo algo así como, bueno, cuando tienes mucho éxito, necesariamente va a haber un grupo de gente que se va a posicionar de forma opuesta a ti, o sea, tus haters. Porque ella tiene haters. Entonces, y sí hay similitudes, ¿no? Porque de alguna forma también Magali ha construido su popularidad, su fama, su dinero, su imperio mediático en torno a otras figuras de la farándula, ¿no? Que en ese momento no había nadie en la televisión que hiciera lo que ella hace hoy. Bien, chicos, nos vemos en el siguiente video con más contenido de este y de todo tipo. Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, regálenme un like, no lo va a llegar a la pobreza ni a la riqueza. Y nos vemos en otro video más.